repaso de todo lo que fue el año y que después evaluemos el trabajo en esta materia en nuestra cátedra de psicología. Bueno, la vez pasada, la última que se fue viviendo esa parte de ley, distinguimos 3 estadios del síntoma. En realidad es una cuestión que hemos trabajado ya aquí en profundidad. Lo voy a escribir ahora de esta manera: sigma 1, sigma 1 es el síntoma de una neurosis no desencadenada. Síntoma de una neurosis no desencadenada. El síntoma de una neurosis no desencadenada es un síntoma que vamos a llamarlo compuesto. Está compuesto por un núcleo de goce, que es un modo patógeno, y está revestido cíclicamente por los sentidos que se agregan al síntoma secundariamente para valor familiar. Porque el síntoma de origen es algo extraño, un cuerpo extraño al aparato psíquico. ¿Por qué medio el aparato psíquico une la dimensión de goce autológico del síntoma al campo del sentido de la fantasía por medio de lo que es una soldadura? Pues este es un síntoma soldado. Soldado quiere decir en el ejército, es decir, que marcha, anda. En términos de acá, en términos de sus cuatro discursos, el discurso que ordena que las cosas marchen, a ese discurso le van a llamar discurso del amo. Discurso del amo. El discurso del amo quiere que las cosas marchen. Eso puede producirse en diversos niveles, pero acá actualmente se refiere a la policía, que dice que las cosas circulan, funcionan porque dejan de funcionar. Cuando dejan de funcionar las cosas, la neurosis se desencadena. Neurosis no desencadenada, neurosis desencadenada. Acá vamos a tener un segundo estatuto del síntoma. Es que yo pongo acá una brecha. Algo se termina acá. ¿Qué es lo que se termina? La neurosis encadenada. La neurosis adormecida. El dormir. El régimen del dormir para Freud se soporta de la producción del sueño, que son guardianes del dormir. El trabajo del inconsciente es un trabajo de religiosidad, de religar la energía que está libre. La energía libre es el nódulo patógeno del síntoma, y la elaboración del inconsciente que da sentido es el intento de tramitar a ese real, que se pone acá, simbólicamente. Recordad que en 1994 Freud propone una hipótesis auxiliar en su texto de neuropsicosis de defensa. Aquí viene el aparato psíquico y 2 elementos heterogéneos, una cantidad y una cualidad. La cantidad es un cuántum, un aspecto que yo escribo en esta U. Y se tramita en 3 representaciones. La represión del retorno reprimido supone que ese quantum se va desplazando de representación a representación, hemos debilitado la representación insoportable y transferimos el quantum afectivo a las representaciones, y por esa vía el inconsciente trabaja. No hay dormir sino mientras hay trabajo. El trabajo del inconsciente garantiza el dormir porque produce efectos de significación y de tratamiento de lo real. Eso es la religión. No hay sentido que no sea religioso. Por eso la neurosis es el nivel individual, que la religión es el nivel social, dice Freud. Y por ejemplo, la religión obsesiva es una religión particular, tiene sus ritos, etc. como toda religión. Allá alguien escribió los 4 términos que señalan los lugares de los 4 discursos de la cara. Los 4 discursos son 2 versiones que tienen 4 lugares: el lugar de la gente, el lugar del trabajo, el del producto y el lugar de la verdad. En el discurso del amo, y los discursos se ordenan en función de cuál es la letra que se escribe en el lugar de la gente, en el
buen adjetivo, produciendo efectos de sentido. En la parte baja del recurso del amo, estas son las 4 letras que la Carta utiliza para los 4 recursos. PC1, C2, tachado, objeto. El discurso del inconsciente es un discurso con tipicidad de fuentes. Entonces, recordarán en el caso de la rata que prueba la palabra fuente, que tienen equivocidad, que toman una conexión significante, pueden ir en otra dirección, depende de cómo se la lea. La equivocidad le produce esta interpretación. Y uno bajo el puente se echa a dormir una siestita. La siesta es la siesta del fantasma. Mientras el fantasma se sostiene, estamos estables, dormidos, bajo el régimen de lo que llamamos principio placer. El principio placer, la homeostasis, participa del trabajo del inconsciente y para Freud, el trabajo del inconsciente es adormecernos. Elaborar ese exceso, tramitando ese exceso de representaciones, produciendo dormir, ser el guardián del dormir. Acá dice que ese es el discurso del inconsciente. El discurso del amo es el discurso del inconsciente. Mientras funciona el inconsciente, no sueña, produce un sueño, no es un sueño de angustia que muestra más bien el fracaso, la falla del trabajo del inconsciente y el encuentro con lo real, que debería haber quedado velado y se reveló. En el fantasma, el objeto está a distancia. Hay una distancia. Esta es la captación. La función de la captación es mantener el objeto a distancia. También podemos microcar, en ese lugar, el objeto causa de atrás. Causa de atrás, yo no lo tengo delante, no me angustio. En el fantasma no está delante del objeto. El objeto no es el objeto como real, es el objeto imaginario. El fantasma le encontró al objeto una escena. Recuerden la dimensión funcional de los síntomas de Dora, cómo se ponen en escena fantasmática. La tos. Y en la tos está en juego el objeto oral, porque el objeto oral es una determinada escena fantasmática. Una fantasía de lo que hace el señor acá, el señor acá, el padre, etc. Significaciones que brindan al lugar del objeto. Es que en el tiempo 1, el fantasma predomina. Más bien en el tiempo 2, desencadenamiento de la noción es vacilación del fantasma. Vacilación del fantasma. El síntoma se descompone. El síntoma 2 es un descompuesto. Se quiebra la soldadura. Lo que estaba velado se revela. La dimensión real del síntoma la tienen aquí. Esto es una dimensión que tiene más imaginaria del síntoma. Es un síntoma que yo he llamado acá egosíntomo. Compatible con el yo. Acá hay una dimensión extranjera del síntoma que dice: el síntoma mostró su punta de extranjería porque la familiaridad se terminó. Porque el acuerdo, el compromiso se acabó. Esta es la dimensión real del síntoma. Más imaginario el primero, más real el segundo y saltando este abismo. Porque acá tengo el discurso del alma. Yo acá voy a ubicar en el nivel del encuentro con lo real fuera del discurso. Algo se hace para el discurso. Discurso es lazo social, adormecimiento. Discurso es encadenamiento. El discurso es aquello que nos permite a nosotros entenderlo, comprendernos y creer que entonces nos entendemos, comprendemos y estamos conociendo lo que decimos. Acá hay un encuentro con lo real que nos escucha y estamos fuera del discurso. En un pasaje de un discurso al otro siempre hay un fuera de discurso. Si yo produzco un cuarto de vuelta hacia la derecha, voy a tener al S tachado acá arriba, al S1 aquí, al S2 acá y al objeto abajo. Este es el discurso del amo, este es el discurso histérico. En el discurso histérico, en el lugar de la verdad aparece un goce. Es el goce del síntoma que se ha revelado acá. Pero en el discurso histérico ya tenemos un pasaje. Yo voy a ubicar el discurso histérico en esta brecha que va a llevar
al tema del sujeto y sujeto. Allí viene un sujeto que está soportado en la verdad de su goce, que se ha revelado, y lleva ese síntoma para que otro le diga qué carajo pasó. Pero fíjense que en el discurso histérico no es el sujeto histérico que está en el lugar de trabajo. Él está causando el trabajo de una. Para ver que lo voy a llamar entrar al análisis y pasar la puesta en forma, porque el discurso histérico lo digo acá. La puesta en forma para que se introduzca la tercera definición del síntoma, lo llamamos eso síntoma analítico. Un síntoma que para Freud da cuenta de la producción de una neurosis nueva, inicial, que llamamos como neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia es una neurosis artificial que es producto, la neurosis de transferencia para allá, de la puesta en marcha de un discurso que no es el discurso histérico, pero necesita el discurso histérico, porque hay que llevar el síntoma a alguien para que un amo se ponga a trabajar para producir un saber en lugar de producto de la producción. Pero todavía tenemos al sujeto acá. Un cuarto de vuelta más hacia la derecha y llevo el sujeto a esta posición. Cuando llevo al sujeto a esa posición, el sujeto ahora aparece acá en el lugar de trabajo. El objeto A está acá. Causa el trabajo del sujeto. Esto es el discurso analítico, el discurso del analista. El sujeto viene en lugar de trabajo. Es el único discurso en el que el sujeto trabaja. A ese sujeto que trabaja, acá lo llama psicoanalizante, alguien que entró en análisis. ¿Qué caracteriza a ese alguien que entró en análisis? La producción de un significante en este lugar, en ese uno. Se aisló acá su nombre de goce. En las primeras entrevistas no se trata solamente de hacer un diagnóstico, para Freud es importante, ustedes han leído, para Freud seguramente sobre el tratamiento y Freud piensa que hay un periodo de prueba que todavía no es el análisis. Acá lo llaman entrevistas preliminares al análisis, que sirven no solamente para hacer diagnóstico fundamental, ustedes digan si esto es una neurosis, una psicosis, que están escuchando el libro, sino que se trata de instaurar ese nuevo lazo social que se llama discurso analítico, en donde el sujeto viene al lugar de trabajo y produce algo que se llama significante de la transferencia. Yo les daba un caso a los que tuvieron por Zoom el otro día, que me entendió de esto, que es el significante colorado. No sé quién estuvo allí, levantaron la mano antes. Un significante que se alivia en las primeras entrevistas de ese análisis y permite en todo caso situar su nombre de goce y empezar una identificación con un abuelo que era recordar la abuela comunista de esta paciente. El saber viene en el lugar de la verdad. Algún saber se deposita en este lugar. El analista viene en lugar de causa de los analistas no trabaja. Última flor del capitalismo occidental, el capitalista cobra pero trabaja. En todo caso, trabaja de hacer trabajar al paciente. Que trabaja es el único sujeto del análisis que es el paciente que se llama psicoanalizante. Aquí yo estoy conectando los tres primeros discursos que acá introducen en el nivel 17 con la dialogía de una cura y la entrada en el análisis. El síntoma aquí, este síntoma, si este era especialmente real, si este es especialmente no tiene que ver con la simbólica del síntoma. El síntoma viene algo que puede leerse, interpretarse, le viene legible. El síntoma no va a ser lo que está legible, es algo que produce la entrada en análisis. Trabajamos la vez pasada con un caso de anorexia, en donde se podía pegar la introducción de esa paciente en el discurso analítico, es decir, el análisis. Les recordaré brevemente el caso. Una paciente que a nivel del sigma 1 acá se ubicaba como la bolita feliz, no tenía problemas con los rolitos, la luz de la mirada de su padre, la luz de los ojos de papá. La primera relación sexual con el novio
caso, la forma es muy complicada. El tío comienza a tener vergüenza de los ritos, no puede desnudarse delante de novios, la postura de desnudarse delante de su novio. Comienza una dieta restrictiva y esa baja de peso. No puede ver la foto que tiene en su habitación de los veraneos que pasó con los padres. Tiene que sacar su foto, no puede verse en el espejo, se siente gorda. Algo se ha desarreglado. Entrevistó con los padres, tienen miedo que hayan dado una anorexia y efectivamente hay síntomas anoréxicos. Y lo que yo quiero llamar es una anorexia light, no una anorexia heavy o hard, una anorexia heavy en todo caso. Una anorexia blanda. La primera entrevista te das cuenta cómo le resulta complicado, no porque le resulta complicado a los padres, porque no tiene como síntomas los padres. Y ya es un síntoma para esos padres de esta cara de más para lo que le preocupa es la situación de vergüenza, actualmente de la angustia que tiene en su novio. Que lucha con sus pantalones porque no quiere sacárselo, que la luz está siempre apagada, porque no la puede ver, etc. Cosas más que no. Bueno, pues se encuentra con una analista que no es analista full time, nadie trabaja en todo el tiempo. De golpe no supo lo que hace, raro, ¿no? Pero lo que se encuentra es una analista fuera del lugar. Se pone colorado inmediatamente. Así como se pone colorado frente al novio. Algo se está poniendo un poco en la transferencia, se ve. Hola, ¿qué tal? Que hagamos su ruta, no vayan a ocupar los productos dietéticos y demás. Bueno, siguiente entrevista, para acá, tenemos un color. No habla, queda 5, 6, 7 minutos callada, silenciosa, porque nuevamente aparece el rubor en sus mejillas. Y yo digo, Iván, le digo, o le señalo a Iván. Yo no interpreto la transferencia, no se trata de interpretar la transferencia. No le digo, mirá, me estás ubicando en un buen lugar que tu novio, una mirada que no es la mirada del papá, que esa es la mirada romántica, la mirada donde vos estabas adormecida. Nada, solamente al Iván. Iván se trata de la mirada, se termina cara a cara. La interpretación analítica alude al objeto que el juego, no lo nombra, respeta el real que el juego, no lo nombra, es poética, podríamos decir. Fíjense, no es interpretar, no es descifrar. Tiene el estatuto de lo que llama acto de analista, eso. Cuando se recuesta en el Iván, me cuenta la historia de su abuelo colorado. Su abuelo detenido, desaparecido en la Dominicana. Se enteraron a la familia de que el tipo había sido torturado. ¿Recuerdan mi tortura de ayudarme a mi novio? La identificación con el abuelo. Ese uno, cuando sus voces van apareciendo, y sobre todo ese colorado. Un compañero, en efecto, del detenido, igual que el abuelo, escapa y le cuenta a la familia cómo había torturado al abuelo, cómo lo había matado, y escucha el relato ese. Un saber termina ubicándose acá en este lugar de la verdad. Y él está profesionalizando, describe su historia. El síntoma se pone en juego en la relación con la realidad, la anorexia es una anorexia. Es una anorexia en el marco de histeria, en donde los síntomas ustedes se ligan a identificaciones que pueden analizarse, que pueden aislarse. En el caso de otra rata, ¿cuál es el significante de la anorexia? Rata. Su nombre de voz, ni siquiera ratas, es el fonema rata, es un S1, no tiene sentido. Los sentidos vienen a agregarse a posteriori. El trabajo con Freud aísla ese fonema, rata. Después se agregan S2, que rata, speed rata, rata de fuego, de deuda de amor, casarse, que rata. Esta es la entrada a la análisis clásica. Lacan dice que en nuestra actualidad, en Milán, en mayo de 1972, Lacan introduce una modificación en el discurso del amo clásico para hablar de lo que llama discurso capitalista. En el discurso del amo clásico, las flechas van en esta dirección.
sujeto va aquí, es tachado aquí, es uno acá. Hay dos programas de curso universitario, no me voy a meter con él ahorita. Pues el saber es que está en el lugar de la gente. El alumno está objetalizado y a veces se produce como queja. Como queja, pero de lo que llama sujeto. Pero me voy a meter ahora en ese cuestión. Esta cuestión yo quiero decirle que para la cara entonces, el discurso capitalista supone la introducción en el discurso del amo una mutación, la llama así de esa manera, se me dice, una mutación que es producida por el discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia introduce una modificación en el discurso del amo antiguo. Y la primera de las modificaciones es esta: lleva al sujeto al lugar de la gente y trueca la posición del sujeto con el segundo. ¿Ven que los cuatro discursos que yo tenía hasta ahora, el discurso del amo, el discurso histérico, el discurso analítico, el discurso unitario, son discursos que van haciendo cuartos de vuelta como si estuvieran tomados de la mano todos. El discurso capitalista rompe la ronda de los matemas de la carne. La incidencia de la ciencia sobre el discurso del amo antiguo produce en principio entonces esa primera variación en la escritura. La segunda es esta: no hay más la interposición de la captación. Este es un discurso, el discurso del capitalismo, que no tiene fin. Ven que por la flecha sigo aquí, bajo acá, subo acá. No hay nada que se pierda, no tiene límite. Acá dice: el discurso del capitalismo, el siglo XIX, supone el rechazo de las cosas del amor, es decir, la captación. El rechazo del límite. En el discurso del amo, no del capitalismo, el objeto se produce como pérdida, es un detenimiento. El detenimiento también está marcado por la introducción de esa doble barra que van a introducir de ese tachado ya. Recuerden que el discurso del amo antiguo abajo está tratando. Y hay esta barra de la imposibilidad. Porque la imposibilidad está rebasada por el discurso del capitalismo. Impossible is nothing. Eso dice una propaganda de la zapatilla que conocen. Nada es imposible. El discurso del capitalismo empuja al sujeto aún más allá de la imposibilidad, un rebasamiento de la prestación. El sujeto prima respecto al S1. Recuerden que yo había escrito al sujeto sujetado, al sujeto del goce S1 sobre ese tachado. La impronta de la lengua sobreviviente tiene una marca en el sujeto, un sujeto que lo tiene, es un sujeto que representó como significante para otro significante. Pero en ese sujeto del goce, en el campo del goce teológico, es un sujeto identificado al S1, porque desde el lugar del otro llegó sobre el sujeto, pesa sobre el sujeto una nominación. Su nombre, por ejemplo, pero lo elige cada uno de nosotros. El otro me nomina. Yo no hablo la lengua antigua, hablo la lengua que hablaron mis padres. Porque hablo con la lengua en la que habito, que es la lengua de ellos, con la lengua de los. Estoy marcado por esa, la lengua con la palabra. No solo eso, a mí mi viejo me hizo de River, entre otras cosas. Si hubiera querido un poquito más judío, si se quiere, por supuesto que tengo mis raíces judaicas que están allí. Pero no es un deseo anónimo el que hablamos. El discurso del capitalismo supone que el sujeto se libera de las condiciones que vienen del seguro. Es un sujeto autónomo, liberado de las identificaciones que vienen del otro. Y es por eso que en la actualidad el traumatismo de la nominación es rechazado. No vayan ustedes a querer que sus hijos sean psicólogos, doctores, si vamos a cenar. No le regalen a los niños un autito para jugar porque están determinando una perspectiva heteronormada. Y cada quien decida a los 18 años hasta cómo se llama. ¿Se entiende lo que quiero decir?
queridos, no les transmitan un ápice de voto de deseo. El extremo de eso, acá lo denunció, es el gitanismo o el maraca. Es un niño recibido por un deseo perfectamente anónimo. Pero la época tiene la marca de eso, de la anomia. ¿No lo tienen también? Pero perdón, me va a venir una mano levantada de allí y después te voy a hablar. Sí, ¿verdad? Sobre el sujeto sujetado, así se a veces se me complica como pensarlo en cierta temporalidad, porque no sería el sujeto mítico, me quedaría más como un sujeto de la ley, por ejemplo. A este sujeto del goce, acá lo ubica en dos lugares de su obra. En el Señor 10, pero me interesa más cuando lo ubica en el año 66 en la introducción de la presentación de la versión francesa de la memoria de Gilbert. Cuando traducen la memoria de Gilbert al francés, acá en las introducciones dicen en la paranoia lo que hay es sujeto del goce. En la psicosis lo que hay es sujeto del goce. No es el sujeto mítico, el viviente, el organismo, no, ese no es. Porque este es un sujeto que está tocado por el significante, todavía no se ha separado, no se produjo respecto del sujeto el segundo efecto del lenguaje, no que es la canción. Cuando opera la reflexión, hay ese 1, ese 2, y es un sujeto que es representado por un significante para otro significante, este lo llamamos sujeto del deseo. Este es un sujeto que está sujetado al goce del otro. Yo no digo que el goce no lo hagan nunca, digo que cuando falla la función del padre, cuando falla, no que falla, bueno, uno a veces tiene la experiencia de estar sujetado al goce del otro. En la psicosis es más fuerte. Pero no es el sujeto del goce, el sujeto mítico del punto de partida del viviente. Es más bien lo que yo ubiqué en el campo de la autoridad. Sí, en la primera clase de mejor. Eso es. Sí. Mientras te escuchaba sobre el discurso capitalista, se me ocurría si no se puede articular con las neurosis actuales, donde no está histerizado el discurso y tampoco hay una consecución de los síntomas y... Lo que llamamos síntomas contemporáneos son síntomas que son impermeables al dispositivo analítico. Porque el sujeto está independizado del S1. No hay forma de aislar el S1. Porque en la neurosis actual hay rechazo de esa nominación. Entonces no puedo contar ese colorado. Es una marca familiar en el paciente. Una marca que viene de su abuelo. Pero el discurso capitalista rechaza el orden familiar. Rechaza el orden clásico. No digo que tenga ventajas, no digo que no tenga ventajas. Todo se da por la pasada de acá, tiene bien los pies. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. No estamos calificando esto. Acá lo que está es utilizando el juego de discurso para describir nuestra época. Y estoy comenzando a transmitirles algo respecto a lo que en nuestra época supone alguna serie de síntomas que supone una resistencia fuerte al discurso analítico que no tiene mecanismo psíquico en juego. No podría conectar una neurosis actual estudiante, una neurosis aguda, pero yo estoy hablando más bien de los síntomas contemporáneos, que tienen relación con eso. Por ejemplo, el ataque de pánico, que es un síntoma contemporáneo, puede tenerse perfectamente en lo que Freud describió como se llama neurosis aguda. Y no hay inconsciente en juego, lo que quiere decir que el sujeto es inconsciente. Quiere decir que respecto a ese síntoma no hay una determinación significante que lo pueda interpretar. La modificación que produce ese trueque entre el sujeto y el S1 acarrea la emancipación del sujeto de las determinaciones inconscientes. Y consecuentemente, esta es la dificultad de que eso entre en análisis. La pregunta va a ser cómo es que trabajamos con esto, si es resistente al dispositivo analítico. ¿Sí? Adelante. Cuando decís determinación significante, que no hay en ese momento que se construye, se pongan palabras, o no hay. No hay que decir para Freud que esos síntomas, los neurosis por ejemplo, no están ocasionados por mecanismos psíquicos, no suponen represión y retorno referido. Hemos estudiado los niños para el tercer parcial, la neurosis y la neurosis pública, pero suponen una falta de higiene sexual actual. No es que usted no puede interpretar eso en el sentido de que hay una fantasía inconsciente como la tos de Dora. No son los síntomas de histeria clásica, que pueden resolverse por interpretaciones que suponen neuronas de desciframiento. Pero sí pueden conmoverse por el acto analítico, que no es desciframiento. El caso que yo les conté es un caso donde yo no le digo su vergüenza proviene de no sé qué significación inconsciente, no. Solamente señalo que trata de la mirada. Porque el objeto está en juego. Lo real del objeto está en juego en estas presentaciones
No hay discurso del amor, no hay discurso del inconsciente. Estos síntomas del discurso capitalista prescinden de su lazo con el inconsciente, entonces hay en ellos lo que se llama en un momento rechazo del inconsciente. Toxicomanías, adicciones diversas, anorexia, bulimia, ataques de pánico, depresiones, los nuevos síntomas que están hoy a la orden del día y que hacen que, no en todos los casos, tengamos las presentaciones clásicas que tenía Freud. El objeto A, en el discurso del capitalismo, la que lo llaman en el siglo XVII, es gadget. Los gadgets son los productos, los objetos productos de la tecnociencia. Este es el preferido de todos nosotros en la actualidad. Acá en su época habla del televisor, hablaba de la radio, nosotros la del televisor era un pedo, es celular. Son productos que vienen a taponar en ese lugar de la captación y disponibilidad. Aquellos con los que nos satisfacemos rápidamente y entran rápidamente en la circulación propia del discurso del capitalismo. La función del S1 acá es solamente un consumen. En el lugar de la verdad, en el discurso del capitalismo está un S1 que dice consumen. Hay que decir que como proponía Cortázar en las instrucciones para la escuela de reloj, si me equivoco, no es tanto el objeto del capitalismo el que consumimos, sino que ese nos consume a nosotros. Somos nosotros los regalados en el cumpleaños del reloj, decía Cortázar. Esto es compatible con lo que en los seminarios y en las comisiones trabajan en el nivel de lo que se llama la declinación de la imago paterna. La declinación de la imago paterna es la declinación de la función de la captación, de la imposibilidad. Nada es imposible, consume. La singularidad muestra que nada se pierde. Es el único discurso en el que nada se pierde porque aquí, insisto, está este reciclado del objeto. Además, son objetos que están hechos para que sean obsoletos en 4 o 5 años, que tienen que comprar el objeto nuevo. Ya lo están deseando. Ya se nos muestra en las pantallas, el nuevo iPhone, no sé qué cosa. A mí la verdad es que no está demasiado eso, pero decía otro seguro que me gusta un poco más. La declinación de la imago paterna supone la ausencia de la función orientadora del ser humano. Los sujetos del discurso capitalista son sujetos desregulados. Hoy prefieren esto, mañana prefieren aquello. Las condiciones de goce son más fijas. Ausentes las balizas identificatorias, porque ha caído el segundo. El sujeto del discurso que le para acá es un sujeto que deambula sin núcleo. Es propio de nuestro tiempo que Sigmund con Z, Bauman llama tiempo líquido, amor líquido, todo es fluido. Nuestras parejas son fluidas, nuestros gustos son fluidos, nuestras identidades son fluidas. Insisto que acá no hay crítica a esa posición, descripción de la posición. Lo único que nos detiene es el gallo. Quiero la cosa por favor. O quiero el departamento de la gente. Es el empuje, es un empuje superyoico que dice consume. Recuerda que el superyoico decía cosa, este dice consume. El capitalismo, el discurso del capitalismo, se da de la mano con la democracia liberal. Nada es imposible. Todo está permitido. Gocemos de todos los modos posibles. No es una apología de la prohibición, es señalar la prevalencia de la depresión luego de que hemos bailado todos los bailes. Ningún baile está prohibido, el deseo de crimen. Lo que Freud descubre es que el deseo sostiene la prohibición. Recuerden cuando trabajamos entonces en tabú, Freud ubica que el deseo y la prohibición son dos caras de la misma moneda. Levanten ustedes todas las prohibiciones, pero van a tener una tentación del deseo. Eso es la depresión contemporánea.
construcción de las cosas del amor, el rechazo de las cosas del amor, que es el rechazo de las cosas de la relación, continúa en el estallido de los goces, no solo permitidos, obligados. Estamos obligados a gozar. Ese es el empuje al goce actual. Que nadie se pierda un minuto, pues tiene que ser feliz. ¿Entienden lo que es? Debe ser feliz. Es una contradicción total. Nos están ordenando que seamos felices. Ninguna felicidad está más alejada que cuando ustedes están sometidos a esa exigencia de felicidad. Delante al lado, cuando como ustedes están en ese lugar. Muy bien. Yo quisiera, para avanzar sobre esto, distinguir en esta línea, porque he trabajado especialmente este tema con un grupo de amigos durante 10 años, dos tipos de anorexia distintas. Les he hablado de las depresiones, les he hablado de los ataques de pánico, ahora voy sobre las anorexia y vuelvo entonces sobre los casos que he presentado en las últimas dos clases teóricas por Zoom. Quiero distinguir entre las anorexias radicales, duras, heavy, hard, de las anorexias blandas, ¿no? Light, más benignas de esta función, que son como la de, en el caso de la chica colorada, más potables para que sean tomadas al título analítico, donde uno encuentra usualmente una histeria o una obsesión de la técnica que puede eventualmente entonces tomar la forma de una neurología de referencia. Hay un psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati, que ha destacado esta definición. Las dos nadas de la anorexia, es el texto de Massimo Recalcati. Del lado de la anorexia más blanda, se trata de comer nada. No que no come. Come nada. Vamos a decir que es una estrategia sutil para sostener el deseo en el nivel del rechazo de la gente. Allí donde se vino una demanda infernal, la que habla de las papillas asfixiantes de la madre, ella prefiere no dejarse apabullar por esas papillas asfixiantes de la madre y come nada. Es decir, que es una defensora del deseo. Allí donde el capitalismo le da de comer esta galletita, vamos a poner eso de veces, ella prefiere su cabeza y dice: yo de esa manera. Es como una defensora del deseo en nuestra época, todavía, aún. En ellas el rechazo del deseo es una apelación al otro deseo y un rechazo de la orden consumo. E insisto, puede ser encarnada por la madre de ella, la papilla asfixiante de la madre. Y ella, salvaguardando su deseo, dice: no. Exceso de mirada, me retiro. Es una estrategia histérica, hace la huelga. Acá dice: una histérica hace la huelga y pone al ama a trabajar. Nosotros tenemos el discurso histérico, cuando necesito acá. Vamos a ponerlo así. Amo estar en el lugar de trabajo. Un histérico está en el lugar de causar el trabajo del ama. Freud cae en la trampa de histérica logra y se pone a trabajar produciendo un saber que no es más que la suma de todos sus recursos. Ahí tiene el discurso histérico que plantea el caso de Dora. En Dora está histerizado el discurso. No creo que haya un análisis, porque Freud no llega a ubicarse en el objeto A. Lo dejo entrever en un texto interesante de Guido, que vamos a la fantasía para hacer los nóticos, y digo que no parece haber marcas en la entrada de análisis de Dora, que ella retoma su análisis con Feligoich. Y dice: yo entonces porque fumo mucho, ¿no? Con Freud, con estudiar, que a todos, qué cosas, analizar. No, fumo mucho. Parece que no le quedan marcas de análisis, es decir, no hubo entrada, no hubo irreversible en la cura. Freud viene en lugar del amo, y por posibilidad, y se pone a producir un saber, insisto, que es la suma de todos sus prejuicios, que no es otra cosa que lo mejor para una mujer es un hombre. Entonces, andá y casarte con el señor Carlos, que Freud tiene la idea de un final feliz, ¿no? Y vivieron juntos, fueron felices porque eran felices. Suena la campana del campanario y se casaron todos con el señor Carlos.
flaco, no me interesa el dinero para nada, todo te gusta mucho a vos, casate con la vendedora, y como al señor K lo deja fuera. Pero no entra en análisis. Pero queda tomado por esta producción, en lugar de poner a Dora a trabajar, trabaja él por Dora. Y hay que saber, en el lugar de la producción, son todos sus perjuicios, que no logra resolver el gozo del sistema energético. Alguien decía, me dieron claro. Yo te iba a decir que no entra en análisis, pero a veces se jactaba de ser paciente de Freud. Ah, sí, sí. Que uno tiene cantidad de pacientes que no entraron en análisis. La mayor parte de los psicoanalistas, el 50% de pacientes, no es gente que haya entrado en análisis. De todos modos, no tiene un psicoanalista, no tiene nada que hacer ahí por no discutir sobre eso luego. Un psicoanalista no es un fanático del psicoanálisis, no propone psicoanálisis a todo el mundo, pero en el caso de Freud, lo que pidió esto, es a mí, es una carta, ¿no? Porque dice en la lectura de la ciencia, es que abordó el caso Dora con sus prejuicios patriarcales, heteronormados, lo que la carne critica a Freud de la ley. Porque el objeto del interés de Dora no era el señor K, ese era el objeto del interés de Freud. No, el objeto del interés de Dora era la señora K. Y la K dice, en toda histeria, búsquese a esa otra que encarna para ella el misterio de lo femenino por el que la histérica se interroga. Freud no permitió que se despliegue esa vía. Se hubiera abierto un tercer desarrollo de verdad, una cuarta dimensión dialéctica, pero no llega a eso. Según acá, la intervención sobre el fenómeno. Pero, no estamos hablando de discurso histérico, estamos en el nivel de las anorexia blandas que hacen la huelga, que yo te decía, no se pone ella o el histérico a trabajar, pone a trabajar el amo. El histérico es la huelga, el amo trabaja. ¿Cómo hacemos que el histérico salga de la huelga para que pase el buen trabajo? Bueno, la gente tiene que aclarar el lugar del objeto, la transferencia y causar el trabajo de un sujeto que ahora viene en este lugar. Yo estoy diciendo que la anorexia blanda es una forma de histeria. Sí, he indicado antes que en la actualidad impera la más generalizada galletización, producto de la subordinación del saber científico al mercado. No debe sorprender que la anorexia se rehúse a probar de esa galletita y haga la huelga. Está en paro, entra en paro. Y que el otro escuche que ella entra en paro. Salvaguarda el deseo. A veces se vuelve tan flaquita como la tachadura misma de la línea. Pero es una defensora del deseo. Va a contramano del discurso capitalista. Esta es la cuestión crucial. Más bien yo voy a plantear del lado de las anorexia duras que están en la misma línea del discurso capitalista. Mientras que esta otra, la anorexia blanda, la que es más compatible con el discursivo analítico, porque el discursivo analítico es el discursivo de hacer lugar al deseo, es, si se quiere, una resistente frente al discurso capitalista. Contrariamente a esta defensora tenaz del deseo, que es la anorexia light, no hay ninguna estrategia histérica ni en la anorexia radical. No digo que sean psicosis, todas las anorexias heavy o hard, duras, radicales, pero no hay estrategia histérica. Después habrá que ver si es una histeria suspendida o si es una psicosis. No todo lo que es ausencia de psiquiatría es psicosis. Quizás la psiquiatría por alguna razón eventual del derecho está en ese momento suspendida. Hay fallas en la función paterna, no dice que falte. Se cuenta con el nombre del padre, pero no se lo usa. Y diversas funciones neurológicas que no son la neurosis clásica, que estamos hablando precisamente de estos síntomas actuales ligados a eso, ¿no? Sí. Yo le quiero pedir ejemplo de la histeria. Ahora. Pero precisamente podemos ver neurosis obsesivas suspendidas. Quizás después le encuentro un caso de neurosis obsesiva en este sentido. Pero vale para cualquier neurosis. Fóbica, histérica o obsesiva. Entonces, acá no se trata de comer nada, sino de nadificarse. Dice
función del amor, que es la función de la imposibilidad, que es la función de la castración. No hay amor que no se sostenga si el amor es serio en la castración. En lo que Freud llamó función de la castración y interótico. El rechazo de esta anorexia más grave es desujetamiento absoluto del otro, desinterés respecto del otro, nanificación del cuerpo. Esas son palabras de Máximo Regalati. Marmorización, dice, se vuelve de mármol, se petrifica de modo radical. Eventualmente muerte subjetiva. No es discurso histérico, es un fuera de discurso más radical. Es un rechazo del inconsciente más radical. Y eso es lo que frecuentemente manifiesta la necesidad de hacer diagnóstico diferencial de la psicosis. Esta no es una resistencia al mercado o al discurso del capitalismo. Es el discurso del capitalismo llevado a su cenita, a su punto extremo. Esta anorexia más complicada no interpone un pero al empuje al consumo propio del discurso del capitalismo, ella se consume. La fanática anoréxica opera en la misma línea que el discurso del capitalismo. Redobla el fanatismo del mercado. Obedece a la letra a el empuje a consumirse. La obedece hasta el final. La pregunta es cómo se pone desde el discurso de un freno a esta posición. Igual que en otro caso, a veces funciona, a veces no, una intervención que no necesariamente desencadenó un sueño, porque además no se plantea la información del inconsciente. Una intervención que puede ser un acto. Recuerden el otro caso que era mucho más grave que el primero, de la Colorado. El otro caso es pizza y pastas, ¿no? No sé si recordarán el caso que les comenté el pasado o anterior. En ese, la maniobra era con una paciente que también estaba al lado clínico de la cosa, comía toneladas de ravioles, capelletti, agnolotti, videos, más calientes, más crudos, más cocidos o no. Cuando comienza su análisis, lo hace en el negocito de la esquina, dice pastas, después pasa a las pizzas, porciones de pizza, y la mañana me puede decir, sola no, traiga la pizza acá al consultorio. Hace pasar ese objeto por el campo del otro, el otro está rechazado, y la analista tiene que alojar ese objeto, hacerlo entrar en el discurso. Bueno, son maniobras caso por caso, singulares, construidas, ¿cómo decirlo?, a medida. Una analista no es que tiene una intervención universal. Escucha el caso, ¿cuál es el objeto que está siendo puesto en juego aquí? ¿Es el pecho, el objeto oral, la pizza, la pasta? Es la mirada. Y opera por ese objeto, haciendo pasar el objeto por el lugar del otro. Eso se llama entrada al análisis. Y el objeto se toma con la transferencia con la analista. Freud lo llamaba la palestra en la que se va a definir la cura psicoanalítica. La transferencia, sí. En el caso de la sirena, que es una solución de como comer en la bañera, ¿dónde está el lógico? Esa es una anorexia en un caso de psicosis. Lo que tiene interesante el caso, lo había trabajado en el último 15 años, lo voy a leer ahora en el cuarto conjunto de la primera transformación. Lo que tiene interesante el caso es que la anorexia tiene un éxito. Lo iba a abordar en la vez que vimos nudos. Tiene función de encadenamiento. Cuando la cuna de la anorexia, que supuestamente era lo que ella padecía, pasa al acto y se corta las venas. La anorexia tiene una función de encadenamiento. Uno tiene que preguntarle al síntoma, ¿usted es una solución o es un problema? Y esa anorexia es una solución. Esa anorexia, la chica que solamente consumía líquidos y que por esa vía se liquidificaba y tenía que mandarse liquidificada, nadie escuchó, contaba la psicosis, el neurologismo que es evidente. Trataba sus síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos se habían comenzado en la amenaza. La primera menstruación que tuvo, de golpe hizo sentir un ruido extraño entre las piernas, para no decir otra cosa. Todo
infecciones en ese lugar, ruidos extraños, pega voces, son ruidos que le salen de allí, tiene que darse con agua para que eso se liquidifique. Y tiene que reducir su dieta líquida y la anorexia es una respuesta, es un tratamiento a los síntomas psicológicos que aparecen en el momento de desencadenamiento de la psicosis en la nena. La anorexia es un modo de anonamiento. Algo se desencadenó, algo se arregló. Bueno, nosotros no nos ensañamos intentando curar la anorexia y enseguida engordarla, porque la anorexia tiene una función. Es cierto que es una solución bastante complicada. Si uno le debe llevar el tema, la tipa se muere de inanición. La intervención, pues si fuese el lugar del otro. El lugar del otro es el lugar de una linda que escucha lo que está ocurriendo aquí y le dice: no probaste comer en la bañadera. Yo no soy incompatible bañarse tu baño de inmersión, que ya lo tenía, y comer. No, le dice. Y de ese momento hubo que ver a los padres para hacerlos entender que le permitan a ella almorzar en la bañadera. Otra solución a medida. Yo estoy proponiendo que todo el mundo almuerce en la bañadera. No, es el caso de la paciente que precisaba liquidificarse mientras comía. Entonces encontramos una solución que es compatible con su psicosis y que no la lleva a un destino anoréxico que permite terminar con el cognitivo y del punto de estado. Pero cuando la curaron de la anorexia antes de la consulta que me hizo, la tipa pasó al acto, se cortó la vez y tengo que liquidificarme, me han engordado, me quieren solidificar, que la sangre fluya. Hacer pasar por el lugar del otro, en este caso de yo, que hay una lista que escucha y sobre todo en casos de psicosis, ponerse al servicio de la subjetividad psicológica que fue bueno, y no quitarle la solución que le tiene. En todo caso, proponer una solución, un síntoma, que sea más compatible con la vida, no la anorexia, que aunque sea un síntoma, la llevamos a la vida fatal. Tal vez, si no nos metemos una pregunta que quisiera, nos metemos una pregunta de que nos metamos con síntomas actuales contemporáneos y nudos. Y pueda planteárselos en términos nodales en caso. ¿Cómo se puede escribir en términos nodales esto, como acá en el caso de Joyce, con nudos? Un lazo que deja sobre el imaginario, que es el caso de María, en el caso de China. ¿Se puede hacer una formalización nodal de eso? Esa era la propuesta para la que viene. María y algunos casos más. Términos nodales, vamos a ver. Sí. ¿Y en qué momento de la diacronía entra el discurso capitalista? Por ejemplo, como el de la Colorada. Esto funciona a nivel del sigma 1. El discurso capitalista es un discurso que dice que eso H sigue consumiendo. Nada hizo síntoma. Nada le hizo síntoma, está obedeciendo la orden del consumo. Entonces, un adicto consume. No hay nada que se interponga aquí, eventualmente puede llegar a un punto de dar consumo más porque llegó a la muerte. O una anorexia hard, en ese sentido, va a esa misma dirección. Consume, obedece y te empuja el goce, se acabó. Estamos a nivel de sigma 1. Lo que es seguro es que en general esta gente no consulta, porque este síntoma es egosintónico. De hecho, la anorexia cada vez molesta que estar cada vez más grave. Si viene por algo, no es un trastorno alimentario, es un trastorno perceptivo, básicamente. Ella se ve gorda, aún estando flaca. Pero la cuestión es que come poco, no le importa, no es sintomático para ella. Los demás dicen que está comiendo poco. Esto no le hace síntoma a ella, es egosintónico. En estos casos, la cuestión es cómo hacer que algo dé un síntoma para el sujeto, que es una demanda que provenga del sujeto, y no solamente la gente que lo general, a los adictos, los traen. Porque el que está alrededor está preocupado. La gente se deja morir, la línea de goza. Eso es sigma 1. Por eso yo digo que está en el nivel de la operación de discurso de la pero modificado por el discurso de la ciencia, está en el nivel sigma 1. ¿Cómo hacer que se introduzca
paciente es el otro que viene acá trayendo su síntoma, que es esta persona, que es un síntoma, no tiene un síntoma. Tenemos que operar de manera tal de que algo se devuelva un síntoma a él, a ella, al niño, a la niña, ¿entiendes? Para que el problema además parezca un sujeto que demande un análisis, más allá de por qué me trajeron a él. La operación es esa. ¿Cómo instauramos en ese sujeto una demanda de análisis? A veces no viene. Uno llama a un analista no ni siquiera demanda de análisis, ni siquiera. Yo te puedo llamar a por muchas cosas, no para analizar. Puedo tener una serie de entrevistas y no me analizan nada. Y hay gente que se pasa mucho tiempo en un supuesto análisis y se analizó. ¿Qué sabe? ¿Qué es para poder? Un poquito más por favor. Decía que estaban diciendo que el discurso capitalista está en sigma 1. La sigma 1. Yo había entendido que ese es el momento tradicional del discurso del amo. Así es. Sigma 1. Pero entonces, ¿cómo es el discurso del amo? Mucha gente está estable en el discurso del amo. Mucha gente está estable en el nivel del discurso capitalista y una cantidad de síntomas que no se vuelven sintomáticos para ellos y los llevan a un goce mortífero que van a terminar así, sin más. No está todavía el nivel donde él sufre por eso. Si hay sufrimiento, fuera una demanda. Él goza con eso. A veces se pasa un poco de roca, los amigos le che, para un poquito con eso, no le da alcohol, no te parece que te pasa un poquito. Pero como claro. Viva la pepa. El no es el discurso de la música, el discurso capitalista. Consume, 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 consume. Bien, ¿qué más? A mí me confunde cómo si conviven los distintos discursos o cada sujeto está sujetado en alguno o en muchos. Los discursos no son estables. En todo caso, uno puede decir el discurso del amo es el más estable de todos. Lo que llamamos desencadenamiento es un fuera de discurso y un punto de quiebre del discurso que venía estabilizando a alguien. Pero ustedes que no desencadenado, neurosis o psicosis es compatible con el discurso del amo. Funciona, sea por una conversación imaginaria inconsciente, sea por una identificación imaginaria, por un fantasma, por lo que eso funciona. En general eso se mantiene en el tiempo. Y es lo que Freud llamaba en la neurosis obsesiva, la tercera explica, salvo aparente defensa lograda. Hasta que algún acontecimiento, alguna contingencia, que Freud llama trauma, no es algo infantil, un trauma actual, mueve el tablero y hace que vos no puedas volver a la revolución de quiero seguir durmiendo. Y ahí eventualmente pasás a otro discurso que es, en el mejor caso, el discurso histérico, que te lleva a levantar una vez porque comienza a ver sufrimiento, vos te vuelve a ver. El discurso es muy estable. Después hay un trueque de discurso analítico que realmente da análisis. Pero cuando después el trabajo del análisis produce efecto terapéutico, estamos hablando del discurso del amo, que es el discurso inconsciente, pero ahora es el inconsciente en análisis, el inconsciente en tratamiento. Cuando el RAT se le agrega que el RAT es el RAT, pero tenemos que se produce dos jugando revés, entonces en este sentido, y nos volvemos a dormir, pero ahora nos estamos activando. Hay en el análisis momentos donde el juego y el drama, que es el discurso del inconsciente. El discurso analítico es una operación instantánea, es un momento de aparición, de evolución del discurso analítico y luego uno que está durmiendo, adormecido. Pues el único discurso, el analítico, que tiende a despertar. En todo caso, a sacar alguna consecuencia interesante de lo que para cada uno de nosotros es de verdad. Yo creo que hice hincapié durante todo el año, este año, en la oportunidad que puede ser para cada uno de nosotros, bueno, que algo se cuestione en algún mundo de su vida. Porque ahí pueden haber interrogantes respecto a lo que sea. Una pregunta. Recuerden que la que se llama normalidad, no nos preguntamos nada, por eso estamos aquí y esa es la característica que es normal. La gente normal no se pregunta nada, duerme. Un análisis supone haber pasado por algún momento de conmoción subjetiva que realizan las siguientes descompensaciones neuróticas. Sí. No, porque vos decías, estas personas vienen por la madre, por la novia, por no sé qué. Los traen. Son síntomas antes que tienen síntomas. Bien, ahora, que trae, poner que sea función paterna encarnada, lo que fuere, o sea, no, también parece, o sea, yo lo vería como que consume también a ese, en vez del pose. No sé, hay que ver cada caso, hay que ver por qué lo traen,
No, pero digo, no puede Todas las darse. personas que acompañan a un adicto tienen la misma función. Quizás están preocupados simplemente por su hijo, o por su novia, o por su amigo, lo traen. Pero en esa línea de consume también, o sea, de esto del discurso capitalista. No, me parece que ahí se habla un poquito. Están preocupados del celo, les hace síntomas ese sujeto que es un síntoma. Ellos tienen un síntoma, es el tipo que tienen al lado que lo está consumiendo todo el día, o el adolescente que está allí que no se deja alimentar de ninguna forma. Están angustiados también. A mí me parece que no son posiciones que son compatibles con el discurso técnico. Eso que lo trae. Incluso por más que digan que por las intenciones que tienen, hay gente que está más o menos angustiada. No, sí, pero Y por que ahí. hay que ver si no hay que derivarlos a eso también que ellos atiendan, porque están más demandando a veces un análisis de ellos que la persona que a la que trae la oreja, ¿no? Pasa frecuentemente. Uno tiene niños y viene a la consulta de los padres, y terminan hablando de ellos, no del hijo, porque efectivamente están angustiados ellos. Y uno tiene que hacer eso tema de la dirección si uno tiene el niño o no. O le digo al niño a que sea madre o padre o lo que fuese. Sí, no, yo lo pensaba porque yo trabajo con personas familiares de personas que consumen. Entonces el trabajo sobre el familiar rompe por ahí ese lazo, ¿no? De esto de. No es posible, hay que ver quién familiar, quién lo trae. Yo no podía decir que los familiares son todos. No, por supuesto, no, por supuesto. Hay que escucharlo como por uno. Al que lo trae y a lo que lo trae. ¿No? Bien, ¿qué más? Si no nos vamos despidiendo, nos queda hoy en la casa la que viene, pero con todas las preguntas que tengan del año, para hacer un repaso final para la conversación final. Bueno, será así, vamos a la próxima. Gracias. Gracias.